Hola, ¿qué tal? Hola Liz, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, todo bien. Bueno, yo veo que ya empiezan a conectarse. Mientras se conectan, quiero contarles que el live del día de hoy lo vamos a hacer Lisbeth y yo. Lisbeth Blanca es asesora de negocios y es experta en el área de extranjería. Lisbeth es parte del equipo de Porta y creo que este live tenemos muchísimas dudas que nos han llegado a través de las redes sociales, a mensajes directos, al correo electrónico. Entonces hoy queremos aclarar todas estas dudas que tenemos y quién mejor que entre Lisbeth y yo irlas aclarando todas. Quiero decir antes de iniciar el live que tengo todas las preguntas anotadas de las personas que me la han hecho por si tenemos problemas con la conexión. Muchísimas personas están en Venezuela y quiero tratar de esclarecer todas las dudas, así que no se preocupen, que todas las preguntas las tengo, igualmente las iremos respondiendo. Además, contarles que el live lo dejaremos en el canal de aquí de Porta, igualmente lo subiremos al canal de YouTube. Y bueno, la idea es que conforme se vayan conectando puedan hacernos las preguntas y Lisbeth y yo las iremos respondiendo conforme las vayan realizando. Lisbeth, yo creo que podemos iniciar un poco el live, después cuando se vayan conectando las personas se irán incorporando, hablando un poco de los cambios que ha habido en el tema de la extranjería, porque sí es verdad que muchas de las personas que ya se encuentran acá en España tienen muchísimas dudas porque hubo muchos cambios en torno a eso. Entonces me gustaría que empezaras un poco contándonos los cambios que hemos tenido a nivel de extranjería, ¿no? Bueno, Glenis, efectivamente, este año extranjería, no solamente el 2020 ha sido un año atípico, ha sido un año de muchos cambios. Algunos cambios han sido buenos y otros han sido malos, pero por lo menos en el tema de extranjería, debido al COVID y a toda la pauta que hemos tenido con estos meses de confinamiento, se tuvo que teletrabajar y eso favoreció, digamos, al tema de extranjería, porque muchos trámites que anteriormente teníamos que hacer de forma presencial, lo podemos presentar a nivel telemático, lo cual nos favorece en este momento, porque anteriormente para conseguir una cita para arraigo, para renovar, para hacer un trámite a nivel de familiar comunitario, teníamos que solicitar una cita porque se necesitaba la presencia de la persona. Actualmente no. Actualmente solamente tenemos que tener la documentación para el momento de presentarla y se realiza de forma telemática, Digamos, lo cual favorece. eso ha sido uno de los cambios principales que hemos tenido a nivel de extranjería, ¿no? Lisbeth, a mí me gustaría también que contáramos un poco y que tratáramos de aclarar un poco el tema de los tiempos, tanto en las solicitudes iniciales como en las renovaciones, porque eso es una pregunta que hemos tenido recurrentemente con muchos de nuestros clientes, que bueno, sí es verdad que ha estado un poco más lento de lo habitual, y con las nuevas personas un poco que les aclaremos un poco el tema de los tiempos. Claro, los temas de los tiempos, casi todos los procesos de extranjería tienen un tiempo determinado, como vamos por régimen general, ¿vale? Es importante aclarar que el régimen general son todos esos trámites que tenemos: renovación de estudiantes, solicitud de estudiante inicial, cuenta propia, cuenta ajena, arraigo, régimen general, ¿vale? Después, posteriormente, tenemos algunas preguntas de emprendimiento, que esa es otra ley, ¿vale? Entonces, por régimen general, nos regimos por la ley de la administración pública y estamos en los tiempos que el Estado tiene para responder, es de 3 meses, ¿vale? Entonces, ese es el tiempo en que deberían responder. Sin embargo, los tiempos actualmente se han incrementado porque, como sabemos, hemos pasado por una pandemia, estamos por un proceso de una crisis de un COVID y se han tratado de adaptar. Durante los tiempos del confinamiento, los tiempos se ralentizaron muchísimo y tenemos procesos hasta con 6 meses, ¿vale? Pero ha sido producto de ello. Empiezan ya a acelerarse las respuestas, estamos empezando a recibir muchas resoluciones, lo cual es positivo. Pero los tiempos realmente de administración son 3 meses, ¿vale? Antes de los 3 meses, por régimen general, no deberíamos estar solicitando una resolución. Esperamos que volvamos a los tiempos normales, por lo menos ahorita un comunitario sorprendentemente puede salir en un mes, mes y medio. Sin embargo, hay procesos que están tomando mucho más tiempo porque se han acumulado muchos casos. Sí. Porque así como se paralizó muchos sectores, también la administración tuvo
su parálisis. Sí, Lisbeth, me gustaría también que aclaráramos, ya veo que tengo ya empiezan un poco las preguntas y las iremos respondiendo, pero digamos que estemos con esto a nivel general. Lisbeth, el tema de las renovaciones automáticas de aquellas personas que se les vencieron sus permisos estando en plena pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado con todas esas? Me gustaría que explicaras un poquito en detalle cuál ha sido el tratamiento para todas estas personas. Claro, ante la imposibilidad que durante la crisis, durante la pandemia, durante el COVID-19, que tuvimos el estado de emergencia, el estado como tal, que fue hasta el 21 de junio, la administración decidió prorrogar algunos permisos, ¿vale? Uh-huh. Si tú estabas en situación de turismo, te dio 90 días adicionales, uh-huh, una vez que se terminaba el estado de alarma, que como digo fue el 21 de junio. Entonces las personas tienen 90 días. Muchos incluso llegaron en enero, se tenían que ir en marzo, no se pudieron ir en marzo porque hay un problema de cierre de frontera. En este momento incluso para Latinoamérica no se puede salir, a no ser que sea nada más Canadá y Paraguay. Entonces las personas, lo que hizo la administración fue que prorrogó 90 días esas estancias de turismo. Sin embargo, hay otros permisos que les prorrogó 6 meses, como es el tema de estudiantes y las demás tarjetas, cuenta ajena, cuenta propia, que estén por el régimen general. Perfecto. Ajá. Otra de las preguntas muy recurrentes a nivel de extranjería, creo que las tenía por acá. No, yo creo que por ahora tengo estas antes de pasar a todas. Yo creo que, mira, por acá vamos a empezar para que a ver, ¿qué dicen? Un poquito dice, hoja blanca vencida de protección internacional, ¿cómo cojo la cita para renovar o tarjeta roja? Lisbeth, vale. El tema del asilo que tú lo llevas. Vale, efectivamente, si la persona tiene una tarjeta, tiene la hoja blanca que se le otorgaron antes del 14 de marzo por la crisis del coronavirus, esa persona en este momento ya tiene que renovar, o sea, tiene 6, si se lo otorgaron, debería estar renovando si se lo otorgaron en enero, porque son 6 meses, en este momento tiene que estar renovando. Sin embargo, hay una resolución que prorroga por 7 meses adicionales la vigencia de esa hoja blanca. Si ya tú has cumplido la fecha que dice la hoja blanca, que deberías estar solicitando tu tarjeta roja, lo único que vas a poder hacer es que tienes llave permiso otorgado tácitamente para poder trabajar y empezar a solicitar la cita. La cita se solicita por la sede administrativa, ok, solicitud de cita, y tienen que colocar la cita de nueva normalidad para que puedan solicitar la cita. Sin embargo, como les digo, está prorrogado por 7 meses adicionales. Si ya tú tienes desde la primera fecha de que te lo otorgaron, has cumplido ya tu fecha de solicitar esa cita se ha cumplido, tú tienes 7 meses y por lo tanto tienes ahorita derecho a trabajo. Perfectamente. Las personas pueden ir, si tienen la persona que hace la pregunta es Jonathan, si tiene alguna otra pregunta adicional la puedes agregar. Dice, mi pregunta es que yo puedo optar a la residencia ya que mis hijos tienen casi 3 años en Madrid y tienen residencia por el ser el padre biológico. Gracias. Lisbeth. El padre biológico es español, me imagino que por ahí viene la pregunta. Hay diferentes formas, ¿vale? Lo primero, lo más importante es saber, o sea, tienes 3 años de residencia en España, vamos a partir de un supuesto general, es decir, si yo tengo una residencia por cuenta propia, por cuenta ajena, por estar como español, porque ya he venido a España y ya tengo mi residencia porque tengo la nacionalidad, tengo ya 1 año, hay diferentes formas de agrupación familiar, ¿vale? Para familiares o comunitarios o reagrupación familiar, ¿vale? Entonces lo importante ahí es saber efectivamente cuál es la condición de la persona, si la persona tiene, si sus hijos su nacionalidad ciudadanía. Disculpa que te interrumpa, Lisbeth, yo según lo que entiendo, él no es español, solo sus hijos son españoles, entonces creo que por ahí claro, es un poco la pregunta. Si sus hijos ya tienen efectivamente 1 año aquí, aunque si tienen residencia, o sea, y si son españoles efectivamente, pueden solicitar a un familiar.
pueden entrar por arraigo familiar, dependiendo de la condición, o pueden entrar como familiar comunitario. Exacto, habría que valorar un poco la pregunta, la claro. hace, claro, porque hay diferentes condiciones, con lo que cumplan, con los medios económicos, cómo es su situación, eso hay que valorarlo. Habría que valorarlo, pero la respuesta sería que es posible. Sí, sí tiene. Un año con residencia, sí. Es posible. Lisbeth, tenemos otra pregunta. Dice, hola, buenas noches. Me gustaría tener información sobre la homologación de títulos extranjeros en España. ¿Cuál es la diferencia entre equivalencia y homologación? Si quieres respondes tú o respondo yo, Lisbeth. Como, si quieres. No, puedes responder tú. Ok. Bueno, lo primero que tendríamos que ver es qué tipo de título es, ¿no? ¿Qué carrera sería la que estamos hablando? Tendríamos que ver, depende de la carrera, si requieres, depende del título que tengas, hacer una equivalencia a los estudios que has realizado. Dependiendo, como es el caso de por ejemplo, los abogados. En el caso de los abogados tenemos que tenemos que equivaler las materias para que nos valga el título acá, tenemos que hacer un máster de acceso a la abogacía y adicionalmente tenemos que homologar. Por supuesto que en tu pregunta, que cuál es la diferencia entre equivalencia y homologación, existen, la diferencia principal radica en el tipo de carrera, ¿no? Que vayas a querer homologar, si es necesario que hagas la equivalencia aquí en España o no de los estudios. Creo que eso sería la respuesta, ¿no? Si quieres nos puedes contar un poco de qué carrera hablamos. No sé si quieres agregar algo más en cuanto a la diferencia. Sí, efectivamente. Creo que el chico es cirujano dentista, porque lo colocó más abajo. Ah, lo colocó más abajo. Vale. Sí, lo colocó más abajo. Entonces, no todas las carreras en España se pueden homologar, ¿ok? Porque no hay una carrera similar. En cambio, en las carreras de odontología, como lo decía Glenis ahorita, pues en el tema del derecho, lo que hace es equivalencias de algunas materias para poder cursar la carrera, volverla casi a cursar, porque tienes que o hacer un máster en acceso a la abogacía para poder ejercer. Sin embargo, en el tema de odontología, es una carrera que se puede homologar. Hay algunas universidades que ya aquí tienen un récord y que te permiten homologarla entera, o simplemente ya tienes que hacer 2 o 3 créditos que sean similares a lo que aquí necesitas. El tiempo, porque posiblemente por ahí lo pregunten, estamos aproximadamente en 2 años en el proceso de homologación de un título aquí en España. Sí. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las mejores opciones para un profesional que quiera emigrar a España pero no tiene la nacionalidad de ningún país europeo? A ver, aquí tenemos un sinfín de opciones. Tenemos, dependiendo del perfil del profesional, pudiéramos hablar de un profesional altamente cualificado, si cumpliría el perfil y si tiene el contrato de trabajo de la entidad o de la empresa que lo quiera, digamos, incorporar a su trabajo. Pudiéramos pensar también en una residencia para prácticas profesionales. Repito, siempre es necesario que bien tenga o un contrato de trabajo o una práctica, o un convenio de práctica. Creo que también otra posibilidad de residencia para un profesional, pudiéramos hablar de una residencia para investigadores también, una residencia por traslado intraempresarial, si ya tenemos si vamos a trasladar de la empresa en donde residamos a España. Y no sé si pudiéramos hablar algo de un contrato por cuenta ajena, Lisbeth, desde el país de origen. Claro, aquí lo importante, y es importante aclarar en este live, es que si tú quieres venir con las intenciones de trabajar, no te vengas antes sin tramitar un visado, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque para poder trabajar por cuenta ajena tienes que tener la opción de tener ya venir con el visado. Porque muchas personas vienen y dicen, aquí consigo el trabajo y después hago los papeles. No, lamentablemente en España no puedes hacer los papeles para cambiar por cuenta ajena, a no ser, a excepción, solo excepción, de altamente cualificado. Es decir, conseguir una empresa que en el plazo de, mientras estás de turista, durante el plazo de turista, tú logres, que son los 90 días, tú logres conseguir la empresa y la empresa te quiera dar un contrato por altamente cualificado, ¿vale? Que son contratos especiales, son no contratos especiales, son un nivel gerencial o un nivel profesional importante para que se pueda considerar que tienes un valor importante dentro de la empresa.
es correcto. Pero respondiendo a la pregunta, creo que habría que detallar el tipo de profesional y la circunstancia, ¿no? Que tiene cada uno Claro, en particular. claro. Aquí Efectivamente, pero si no hay la opciones de venir por un contrato por cuenta ajena, qué sé yo, digamos que, no sé, trabajo en Movistar y Movistar me contrata y me trae a España por un contrato interempresarial. O tengo a alguien que me puede contratar, me envía los documentos a mi país y ya tramito la residencia por cuenta ajena desde mi país de origen. claro, lo importante para que concluyamos un poco con esta pregunta es tener un contrato de trabajo libre, Claro, un convenio de claro, trabajo. lo importante es eso. No venirse sin tener nada establecido. Correcto. Dice, soy publicista de dirección de arte y me quiero ir a España a trabajar. Tengo nacionalidad española. ¿Es fácil encontrar trabajo? Bueno, Pues ¿qué piensas tú? Ahora, lo bueno es que tienes la nacionalidad. Eso es algo sumamente importante. No tienes que tramitar un documento. Sí, mira, yo te diría que, a ver, yo aún y cuando sé por la situación por la que estamos pasando, yo creo que sí siguen habiendo un montón de oportunidades, y se cierran oportunidades por un lado, pero se abren un sinfín por otro lado. Así que yo te diría que sí, es cuestión de que hay que tener, por supuesto, una planificación, evaluar un poco cuál es tu área, que me dices que eres publicista, cuáles son las mejores opciones que puedes aplicar, pero yo te diría que sí es posible que consigas un trabajo y que te incorpores rápidamente al mundo laboral español, si ya tienes tus papeles. Dice, soy cirujano dentista, era la pregunta anterior. Dice, si acabo de recibir la nacionalidad española por residencia, ¿tengo derecho a la seguridad social? Lisbeth. Claro, si tú eres español ya, eres español. Bueno, primero, si tienes nacionalidad por residencia, quiere decir que, o dependiendo de tu nacionalidad, o tienes ya 2 años de residente aquí, o 3 porque metes de validar la nacionalidad, tienes 5 o tienes 10, dependiendo de la condición que tengas, pues has tenido muchos años aquí ya con una residencia, por lo tanto, has tenido trabajo y tienes seguridad social. Entonces, esa seguridad, es decir, en el momento en que tú cambias a nacional español, no pierdes los derechos adquiridos cuando tenías una residencia, dependiendo de la que tuvieses, o familiar comunitario, cuenta ajena, cuenta propia, ¿vale? Tú vas a seguir teniendo los mismos derechos que tenías durante tu residencia, y mucho más ahora que eres español. Perfecto. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Con cuánto tiempo de anticipación es recomendable planificar el proceso de migración? Bueno, ¿cuánto dirías? Bueno, si quieres, responde tú, Lisbeth, y yo voy leyendo también. Bueno, eso es una pregunta importante. Es importante planificarse, es decir, yo siempre digo mínimo 3 meses, porque dependiendo de los países tenemos una serie de documentos que debemos traer. Es decir, en algunos países los antecedentes penales pueden ser rápidos, en otros pueden ser mucho más lentos. Tenemos que traer seguro médico, una serie de documentos, ¿vale? Entonces siempre es importante no más de 3 meses, porque también esos documentos se vencen. Entonces sacar un nuevo documento, decir, no, es que yo voy a hacer ya los antecedentes penales y voy a viajar en el mes de octubre. No, porque aquí nada puede venir con más de 3 meses de emisión. Por lo tanto, yo digo, vale, antes de 3 meses yo empiezo ya a averiguar, empiezo a saber qué tengo que hacer y empiezo ya a buscar los documentos para poder iniciar mi trámite para venir. Y un poco para reforzar lo que dice Lisbeth, pues sí dependerá directamente del trámite que vamos a realizar, Lisbeth, porque claro, es verdad que hay trámites que son un poco más rápidos, como por ejemplo las residencias no lucrativas. Hay otro tipo de trámites que se tienen que realizar desde el país y se pueden hacer con un poco menos de tiempo, ¿no? Dependerá un poco de lo que vayamos a aplicar. Dice, ¿en qué consiste la residencia para búsqueda de empleo? Mira, si quieres la respondo yo, Lisbeth, para que tú también descanses un poquito. La residencia para búsqueda de empleo está diseñada para aquellos estudiantes que bien acaban de terminar sus estudios, o para aquellas que acaban de terminar sus estudios o inclusive 60 días antes de terminarlos, que en eso también tenemos ahora un cambio, que ahorita lo conversamos, puedan cambiar su estatus de estudiante a residente.
pero tiene varias características particulares y es importante aclararlas. Lo principal de esta residencia es que me permite, me da un lapso de 1 año para buscar empleo, es decir, emplearme en otra empresa o emprender mi propio proyecto personal. Es decir, hacer cualquier tipo de emprendimiento. Pero hay que dejar claro que este tipo de residencia no me permite directamente trabajar. Simplemente me permite moverme de mi estatus de estancia, que es una autorización que me otorgan como estudiante, a residente. Una vez tengo esta residencia para búsqueda de empleo, yo puedo decidir si bien me empleo o bien emprendo. Es un poco en lo que consiste la residencia, pero la pudiéramos un poco... digamos, explicar con cada caso en particular. Hay que cumplir ciertos requisitos. El estudio que se tiene que haber hecho previamente tiene que haber sido de nivel 6, tiene que la persona, seguir cumpliendo un poco los requisitos, que es mantener los medios económicos que tuvo cuando estuvo de estudiante y un poco probar que en efecto haya realizado los estudios, ¿no? Lisbeth, sería un poco eso. ¿Quisieras agregar algo más a la búsqueda de empleo? No, efectivamente, es para estudiantes que tengan ya 1 año aquí o dependiendo la carrera que estén realizando, quieran quedarse. Sí. Y al culminar sus estudios de ese primer año o de ese segundo año, quieran tramitar una residencia ya y no tener que esperar a 3 años, ¿vale? Entonces es una disposición que ha hecho la administración. Sin embargo, como no podían hacerlo de otra forma, crearon esta residencia, pero va por no lucrativo. Pasas a una residencia no lucrativo que no te permite trabajar, sino hasta que tú realmente consigas a un contratista que te permita hacerle el cambio de permiso. Que ese cambio de permiso tiene que ir vinculado a la carrera que tú hayas hecho. Eso está muy bien, esa aclaratoria. Y también quería aclarar, para cerrar, que no puede ser, que tiene que ser máximo de 1 año. No lo podemos prorrogar. No lo concede de 1 año y después debemos movernos. Bien a lo que explicábamos anteriormente. Dice, hola, buenas tardes, saludos. En caso de la homologación, es para un ingeniero industrial con maestría en gerencia de proyectos. Cuando hablábamos de la homologación, Lisbeth. Sí, aquí dependiendo, como te digo, o sea, dependiendo de donde hayas estudiado, de tu pensum, tendrás que presentar la homologación. En el tema de los ingenieros, aquí tienen colegiaturas, o sea, tienen colegios de ingeniería, y por lo tanto tienes que cumplir con los requisitos aquí, pues, para homologar tu título que te permita trabajar. Ahora, si tienes una gerencia en proyecto, muchas de las vías a veces que son factibles es no hacer la homologación del título de la licenciatura o de la ingeniería, sino hacer la equivalencia del estudio del máster, ¿ok? Que tienes en dirección de proyecto. Entonces va a ser mucho más fácil que te hagan la equivalencia de ese máster a que te hagan la homologación del título de ingeniería. Claro, pero ahí hay varias cosas que tendríamos que hablar, si estás dispuesto a no trabajar como ingeniero, si no trabajas solamente en la dirección de proyectos. Esas son decisiones que se tienen que tomar. Que se tienen que ir tomando, ok. Vamos a ver, dice, muchas gracias por su respuesta, disculpen tantas preguntas, ¿me podrían indicar cuál es el trámite que se tiene que hacer para homologar mi título de dentista? ¿Puedo hacerlo si estoy actualmente en Francia? Sí, o sea, lo importante que le puedo decir a cualquiera que tenga intenciones de venir a trabajar en su área, como son por lo menos este tipo de carreras, que son ingenierías, que son dentistas, que no van a poder trabajar si no hacen la homologación de su título, es que estudien, que legalicen, apostillen los documentos que tienen y sobre todo el pensum de la licenciatura la tienen que traer también todo legalizado ya en su país, pues, por el ministerio que sea, que dé conformidad de que es un pensum que es legal, pues. Eso es lo primero. O sea, cualquiera que esté estudiando un pregrado o que haya culminado es lo que debe hacer. No tienes que venir a España para hacer el trámite, lo puedes hacer desde tu consulado, por lo tanto, se puede realizar desde el país de origen donde estés. O sea, si está en Francia, puedes hacerlo desde Francia. Ok.
tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo demora el trámite de la nacionalidad española una vez introducida la documentación necesaria? Bueno, No, ahí ¿cuánto tiempo? sí. No es la respuesta. O sea, ¿cuánto tiempo puede ser cualquiera? Legalmente, desde el año 2015 que se cambió la ley, ¿ok? De la nacionalidad, que ahora se presenta por vía telemática, ¿ok? La administración tiene la obligación de responder en un año, ¿vale? Yo presento mis documentos y tiene la obligación de responder en un año. Si la administración no ha respondido dentro de un año, no quiere decir que aplica un silencio positivo, sin embargo, se abre la ventana y la oportunidad de que yo pueda irme a los tribunales y presentar una solicitud a través de tribunales de que y forzar a la administración a hacer que se pronuncie en relación a mi trámite. Entonces, actualmente tenemos todavía trámites que se presentaron por registros antes del 2015 y que no han sido aprobados, y otros que, bueno, que el año pasado se hizo un operativo de nacionalidad y se sacaron muchos expedientes. Sin embargo, actualmente tenemos más de 200.000 expedientes en el Ministerio de Justicia esperando resolución. Pero si usted tiene... Es importante, Lisbeth, que también comentemos un poco ese retraso tan grande que ha habido, es por lo justo que lo que comentas, los que se introdujeron antes del 2015, pero sí que es verdad que las nuevas solicitudes que se han realizado por vía telemática, hemos tenido personas que les han respondido a los 3 meses. Sí, incluso al mes, pero no todo ha sido así. Sí. Entonces, pudiéramos decir que puede demorarse de un plazo de 3 meses hasta un año. En los tiempos actuales, Lisbeth. No me atrevería a asegurarlo porque efectivamente estamos ya retrasados con el tema de extranjería y lo sabemos, normal. Pero lo que yo sí te puedo decir es que mínimo tienes que esperar un año. O sea, antes del año no puedes accionar nada. Tú presentas tu documentación, tramitamos tu nacionalidad y esperamos un año. Si al año no te han respondido, pues vale, nosotros tenemos la vía de poder pedir tu nacionalidad por otra vía. O sea, forzar que la entidad se responda. ¿Qué pasa en un mes? ¿Qué pasa en 2 meses? ¿Qué puede pasar? Porque muchas de las respuestas se están dando en menos tiempo. Genial, pero que antes del año no podemos forzar a que el Estado se pronuncie. Sí. Dice, si eres familiar de ciudadano comunitario, ¿cuáles son los trámites fundamentales y los documentos necesarios para tramitar la residencia? Bueno, si quieres cuenta tú también, Lisbeth, que la persona... Okay. Los requisitos depende del tipo de familiar. Depende del tipo de familiar, si eres pareja de hecho, si estás casado, si eres madre, depende del tipo de vínculo que tengas con el familiar, ¿ok? Es correcto. Y dependerá entonces cuáles son los documentos que te van a pedir. En el caso, imagínate que eres una pareja de hecho y que lo que quieres es pedir la tarjeta ya. Que eres pareja, que eres la esposa más que la ya eres la esposa o tienes una pareja de hecho, que aquí lo tenemos muchísimo. Exactamente, cuando decimos legalmente constituida es que has ido a un registro y has declarado esa pareja de hecho, ¿vale? Entonces tienes la opción de pedir una tarjeta como familiar comunitario y será tu pareja entonces quien tenga que presentar un contrato de trabajo, tienen que estar empadronados en el mismo domicilio, y los medios económicos de que efectivamente se puede sostener aquí en España, y un seguro médico. Claro. Básicamente los requisitos es probar depende, tal cual lo que dice Lisbeth, del tipo de vínculo que tienes, como por qué documento puedes probar la afiliación. Si eres ascendiente con la partida de nacimiento, si eres esposa o cónyuge con bien sea o con la pareja de hecho o bien sea con el acta de matrimonio, y si eres hijo igualmente con la partida de nacimiento. Un poco dependerá del tipo de régimen comunitario de lo que vayas por qué vía lo vayas a hacer, por qué tipo de filiación. Claro. Yo estoy en el proceso de la genealogía, pero no me dio tiempo en España. ¿Es posible con esa misma investigación aplicar a Portugal? Supongo que te refieres a la nacionalidad por origen sefardí. Sí.
Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? El proceso, como bien sabes, la nacionalidad española por origen sefardí está cerrado, venció el 1 de octubre, pero sí que es verdad que podemos aplicar al proceso por Portugal, y si ya estás en el trámite, ya iniciaste la genealogía, por supuesto que esa misma genealogía nos puede servir como base para realizar la genealogía y solicitar el informe ante la Federación Judía de Portugal. Es importante aclarar que lo que se valora es que el ancestro provenga de la península ibérica. Y cuando se habla de la península ibérica, engloba España y Portugal. Entonces, para responder a tu pregunta, si pudieras perfectamente, si tienes un ancestro, es aquí en España, por supuesto sefardí, pudieras aplicar también a Portugal. Si quieres emigrar a España y no tienes familiar de la Unión Europea, ¿qué se debe hacer? Muchísimas gracias, nos dicen. Un poco lo que hemos venido comentando, ¿no? Dependerá un poco de tu situación. Yo también siempre lo decimos, Lisbeth, depende mucho de la situación tanto económica como personal y como laboral tenga la persona que quiere venir. Y en base a eso podemos adaptar cualquier tipo de trámite, el que mejor se ajuste a la realidad de la persona. Sí, bueno, y ahí te lo digo, Glenny, ahí hablamos ya del cuenta ajena. Sin embargo, hay otras leyes, que es la ley de emprendedores. Si tienes una idea de negocio, si tienes capacidad de invertir, aquí en España, pues otra ley que te permite venir, ¿vale? Ya hablamos de las cuentas ajenas, pero hay otras opciones. Tienes la opción de venir como estudiante. Si ya eres jubilado, tienes la opción de venir como una residencia no lucrativa. Hay varias vías, ¿vale? Perfecto. Aquí tengo bastantes preguntas de extranjería, tengo varias de emprendimiento, de la ley de emprendedores. Vamos a ir saliendo un poquito también de las de extranjería, Lisbeth, y saltamos un poco a las de la ley de emprendimiento. Dice, en el caso de Venezuela, los antecedentes penales solo tiene una duración de 3 meses. No, en el caso de Venezuela es de 6 meses la duración de los antecedentes penales. Dice, vamos a... Para 6 meses para el caso de nacionalidad y 3 meses para el caso de trámites normales. Bueno, sí, yo me quedé pensando en el tema de la nacionalidad. Tienes razón. Gracias, Libre, por la acotación. Vamos a crear, dice, ¿cuánto es el monto que debemos demostrar para la manutención tanto el mío como el de mi esposo? No sé si había algo más arriba que no leímos. No, estás bien. Ella me pregunta cuánto es el monto que debe demostrar de los medios económicos, supongo que para la nacionalidad, ¿no? Era la pregunta. ¿Cuánto sería? No, dice, vamos a crear, no sé. Sí, bueno, ahí nos queda. Bueno, te voy a responder qué es lo mínimo. Muchos de los trámites, ¿vale? Te piden el mínimo del IMPREN. ¿Okay? Que es el 100% del IMPREN. Depende del caso. ¿Ok? Hay otros que te piden 400% del IMPREN. Entonces, el IMPREN es de 537 euros, lo tienes que multiplicar por 14, lo que te dé al año. Y después la segunda persona igual. ¿Vale? Entonces, si tienes hijos, pasamos a un 25%, un 50%. Pero bueno, lo importante es, imagínate que por cada persona deberías tener alrededor de 7.500 euros. Exactamente. Dice, en la parte deportiva, como entrenador, ¿qué posibilidades de empleo hay? ¿Cuál sería el estimado para llevar en dinero para aguantar mientras mis papeles salen en Madrid? ¿Qué podemos decir allí, Lisbeth, en cuanto a lo mínimo que puede contar una persona para venirse? Pues claro, lo que estaba comentando ahora, lo mínimo deberías tener, con lo que te exige la ley para la demostración del caso del visado, serían 14 meses del IMPREN, que deberías traer unos 7.500 euros. Sin embargo, cuando tú estás clarísimo, yo siempre digo que traigas mucho más. Eso es lo mínimo, que es 537 para mantenerte durante un mes. Sin embargo, esa no es la realidad. Vas a necesitar mucho más. Claro. Ahora, como eres entrenador, no sé si ya estás viniendo ya con un permiso de trabajo, porque hay un listado que se llama, que te facilita la entrada a España, que es un listado que se llama
ocupaciones de difícil ubicación. Y dentro de ellos están los entrenadores deportivos. Pero entrenadores deportivos, estamos hablando de entrenadores certificados, no alguien que entrene en un gimnasio, ¿vale? Y no tengo nada en contra de los entrenadores de gimnasio, estamos hablando de que a lo mejor te contrató el Real Madrid, que a lo mejor te contrató un equipo de segunda división en fútbol y que te va a traer y que te va a permitir, es decir, si alguno de esos equipos está buscando un entrenador a nivel internacional, se le facilita el poder contratarlo porque ese tipo de, es igual que un soldador de una parte naviera, pues son de difícil ubicación en España y te van a traer de forma mucho más rápida y fácil. Claro, quería para cerrar esta pregunta, con la respuesta que diste, en cuanto al monto, eso sí hablamos de cara a una residencia, ¿no, Lisbeth? Pero no sé si él hablaba un poco de cómo serían los montos para él poder mantenerse acá, pues dependerá un poco del estatus un poco de cada quien, ¿no? Creo yo. Dice, ¿hay un límite de tiempo de permanencia en el país para comenzar a hacer los trámites de residencia? ¿Hay un límite de tiempo de permanencia en el país para comenzar a hacerlo los primeros? Es que no todos los turistas, ¿no? Será la pregunta. Claro, no. Es que la residencia, es decir, tú no puedes tramitar, hay pocos visados y residencias que se pueden tramitar estando en España con un visado de turista. Es decir, la mayoría de las residencias se tienen que hacer desde destino, desde origen, ¿vale? Entonces, la única que puedes, las pocas que puedes tramitar aquí es mientras estés como turista, puedes hacer emprendedores, puedes hacer estudiantes, puedes hacer un altamente cualificado. Muy pocas, ¿vale? Bueno, muy pocas desde el punto de vista porque estamos hablando un poco más del tema de la Ley General de Extranjería, pero sí que es verdad que por la Ley de 14/2013 de emprendimiento tenemos más posibilidades de hacer acá. Pero en base a tu pregunta, sería en el tiempo que estés legal en España, durante los 3 primeros meses, en caso de que estés como dependiente del país de donde provengas, ¿no? Claro, de donde provengas. Otra de las preguntas sería, buenas tardes, soy venezolana residente en Panamá, soy venezolano residente panameño. Hola, Lisbeth, creo que se cortó un poco la señal, te leo otra vez la pregunta. Leemos la pregunta. Buenas tardes, soy venezolano residente panameño, trasladaré mi residencia a España, mi esposo e hijos son españoles, tenemos libro de familia, necesitamos antecedentes penales para solicitar la tarjeta comunitaria. Lo recomiendo que lo traigan, ¿ok? No lo vas a necesitar, sí, vas a necesitar de las antecedentes penales de los últimos 5 años donde hayas vivido. Pero para el régimen comunitario, Lisbeth, para la tarjeta por régimen comunitario, el antecedente penal. No, disculpa, no, porque tienes que venir, ellos son españoles y por lo tanto no tienen que presentar ningún documento. Una vez que ella ya se haya instalado aquí, tú en el plazo de los 3 meses, una vez arribes, tienes que iniciar tu proceso de familiar comunitario. Sí, en realidad, respondiendo a tu pregunta, no te van a solicitar los antecedentes penales. Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos en Venezuela es un trámite muy sencillo de solicitar hoy en día. O sea que yo recomiendo que los traigan, ¿no? Para cualquier otro tipo de trámite. Pero para solicitar un régimen comunitario no te van a pedir antecedentes penales. Dice... otra pregunta. Hola, ¿es posible que tu pareja que estaba unido a tu residencia no lucrativa modifique a cuenta ajena y no como principal y yo como principal siga en no lucrativa al momento de renovar? Sí, es posible. Perfectamente posible. Carlos, tú puedes perfectamente, tu pareja que está adherido a tu residencia no lucrativa como tu acompañante, una vez venza el primer año de residencia para ambos, él puede perfectamente cambiarse de régimen a un régimen general, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia, y tú puedes renovar perfectamente tu visado no lucrativo, tu residencia no lucrativa. O sea, la respuesta sería que sí puedes perfectamente.
Dice, disculpe, ¿qué paso debo iniciar para pedir residencia por mis hijos? Yo estoy en Chile, ¿puedo ir gestionando por aquí? Un poco lo mismo, ¿no? No entiendo muy bien la pregunta. Si puedes darnos un poquito más de detalle, porque no podríamos iniciar ningún proceso, ¿no, Lisbeth? En principio, ¿no? Claro, y sus hijos están aquí, ¿cuánto tiempo tienen sus hijos? ¿Qué edad tiene ella? O sea, hay una serie de variables que hay aquí. Sería interesante que nos dieras un poco más de información. Si quieres nos escribes, es importante que alguna de las dudas, acuérdate que eso es un live, hay mucho régimen para poder venir, estamos tratando de cubrir las respuestas generales, pero hay casos puntuales que debemos analizar. Entonces, por lo tanto, pueden escribir al correo de Porta, que es, y le escribimos abajo, portaservicios.com y podemos coordinar una asesoría un poco más detallada, porque sí que es verdad que hay que valorar cada caso en particular. Dice, de caso a la homologación, la maestría de gerencia de proyectos, ¿qué tiempo se tarda? ¿Lo podría realizar desde la Embajada de España, desde el país donde resido? Sí, como les dije anteriormente, depende del tiempo, estamos tratando aproximadamente 2 años en que den respuesta. Vale. Ok, aquí tenemos, dice, hay un proyecto de ley en curso que está buscando agilizar y simplificar los procesos migratorios. ¿Saben en qué estado está este proyecto? Sí, el proyecto está aún en proceso, estamos esperando una modificación de la ley de extranjería, que incluso ahí está lo que se llama la famosa ley de nietos también, pero aún no ha sido aprobada, ¿vale? Estamos en espera de que realmente el Estado empiece a trabajar de forma regular, ¿no? Y que sea la legislatura. Dice, ¿puedo trabajar en otra empresa distinta a mi emprendimiento teniendo la residencia por emprendimiento? Sí, la respuesta es que sí. Tú con tu tarjeta de residente, tú puedes perfectamente emplearte en otra empresa teniendo también tu proyecto andando. O sea, la respuesta sería que sí. A ver, ¿qué otra pregunta podemos ir aquí? Dice, hay un proyecto, ya la leímos. Buenas tardes, soy de apellido Santander. Muchos me dicen que mi origen es de España. ¿Eso es posible averiguarlo de alguna manera? Lo digo porque en Venezuela es imposible hacerlo. ¿Hay alguna forma? Supongo que hablamos un poco de la nacionalidad por origen sefardí, ¿sí? Yo creo que la manera más correcta de hacerlo es, nosotros te enviaríamos una plantilla en donde tú llenas toda la información, la máxima información que tengas. Una vez con esa información, nosotros lo pasamos a las historiadoras y ellas nos hacen nos dan un primer feedback. Esto no tiene costo adicional, esto no tiene costo, simplemente nos dicen qué posibilidades hay de llegar a realizar tu genealogía, a ver si tienes alguna posibilidad de que llegues a España. Una vez nos dan un primer feedback, ya luego decidiríamos realizar la genealogía y posteriormente hacer el informe de origen sefardí, que sería enlazar tu genealogía con los sefardíes, con las líneas de sefardíes que ya tenemos documentadas. Claro, y sería por Portugal. Sí, en este caso sería por Portugal porque, bueno, como lo dije iniciando el live, ya por España está totalmente cerrado el proceso. Estoy interesada en la residencia por emprendimiento. ¿Qué criterios se toman en cuenta para el tipo de modelo de negocio que vamos a crear? Oye, qué buena tu pregunta. Sí, mira, aquí el tema del criterio principal para la solicitud de la residencia por emprendimiento en cuanto al modelo de negocio es el carácter innovador que tenga el proyecto. Y ahí en cuanto al carácter innovador y que sea de interés general para España. Ahí tendríamos que ver un poco cuál sería tu perfil profesional, tu experiencia y en el sector en el que estás desarrollando tu actividad y en base a eso diseñar un modelo de negocio que sea de carácter innovador. Sería el criterio principal, ¿verdad, Lisbeth? Que pudiéramos decir. Sí, es importante. Es importante que aquí para entrar por la ley de emprendedores no es venir y comprar un negocio y decir que le estás emprendiendo, ¿vale? Eso es importantísimo. Aquí lo que tenemos es que tener un plan de empresa y tienes que
ver cuáles de las áreas, 3, que es la mínima que pide 3 y no las 3, ¿vale? Es decir, que sea innovador, que genere empleo o que sea de interés general. Con que cumpla con alguna de esas 3 y que sea realmente importante recalcar de que genere empleo, que sea innovador o sea de interés general, eso puede perfectamente enmarcarse dentro de la ley de emprendedores. Exacto. Es importante también para responder a tu pregunta que dice que estás interesada en la residencia por emprendimiento, que este tipo de residencia nosotros la recomendamos mucho porque no nos exigen en cuanto al modelo de negocio que demostremos un capital mínimo de inversión. Entonces, reitero y bueno, un poco apoyando lo que dice Lisbeth, es demostrar que el proyecto va a causar un interés económico para España y va a ser de carácter innovador. Entonces, un poco por ahí son los criterios que tenemos que abordar, ¿no? Pero por supuesto que tendríamos que profundizar en qué modelo de negocio diseñaríamos. Tendríamos aquí otra pregunta, Lisbeth. Dice, disculpen, otra pregunta, para la homologación de mi título solo debo dirigirme al consulado de España y ellos me explican el proceso a seguir. Sí, yo creo que ahí lo más sensato es que ya un poco depende de que te dirijas al consulado y ya algún requisito adicional pues ya lo pudieras evaluar estando allí. Aquí tenemos otra pregunta, dice, buenas, ¿cuánto puede tardar una tarjeta comunitaria en trámite requerido? Gracias. Lisbeth, si quieres responder. Ok, las tarjetas comunitarias. Como les decía al principio, la administración tiene 3 meses para pronunciarse, ok. Ahora, si han hecho un requerimiento, dependiendo del tipo de requerimiento, el cual tuviste que haber respondido dentro del plazo de 10 días, ya depende de la administración el tiempo en responder, ¿vale? Puede tardar un mes, como puede tardar 15 días en ya otorgártela directamente. Si ya tienes un trámite requerido, es decir, que ya han analizado el expediente, así que en un proceso de 15 a un mes deberían estar respondiendo. Claro. Dice tarjeta comunitaria para recibir respuesta. Dice, de nuevo yo me gustaría irme con mi esposa y mis 2 hijas pequeñas. Muchos hablan de que hay muchas oportunidades y por estos con niños hay beneficios, por decirlo así, mientras me estabilizo. La pregunta es un poco si hay algún tipo de beneficios para los niños, ¿no? Bueno, el beneficio aquí para los niños es que aquí la educación es gratuita. Los niños, por lo tanto, dependiendo la edad de los niños, si tienen guardería, pues hay algunas guarderías que tendrás algunas becas, algunas ayudas de colegio, ayudas de comedor, y bueno, el poder conseguir cuando un niño viene del extranjero, pues el que puede estudiar aquí sin ningún problema. Así que, y si a eso se refiere, sí, efectivamente, pero no es que dan una residencia, no va a favorecer el otorgamiento de una residencia el tener familia, ¿vale? Claro. Eso sí, si a eso se refiere la pregunta. Bueno, dicen aquí, hola, ¿qué pasa si yo estoy como refugiado en Chile y quiero irme a España? ¿Qué puede pasar? Lisbeth, esta sería una pregunta para ti. ¿Qué nacionalidad tiene? No lo veo la pregunta. Que es venezolano. Hola. Bueno, en principio, la ley de protección internacional, como es el caso de refugiados y asilo, no debería permitirte la entrada a España para solicitar nuevamente asilo en España porque ya vienes de un país seguro en el que estás solicitando un asilo. Ese es el criterio general. Muchas personas han venido, han logrado entrar y han logrado estar aquí 2 años. Sin embargo, el criterio general es que si ya tú has salido de tu país, que es Venezuela, y estás en un proceso de asilo en Ecuador, no puedes cambiarte de país porque Ecuador es un país seguro y por lo tanto venir a España diciendo que es por el riesgo de Venezuela no te va a favorecer el solicitar un asilo. Ahora, sin embargo, como dices que eres médico, lo que sí pudiese ser es que estando en un asilo en Ecuador, como eres médico, no, hagas está en todo Chile. El trámite. La persona que hace la pregunta está en Chile. Visa humanitaria en Ecuador. No, porque yo estaba con la persona de arriba, Miguel Hacho. Bueno, es que hay alguien también en Ecuador. Bueno, entonces, pero bueno, en el caso de los dos, en el caso por lo menos de la persona que es médico, pudiese hacer todas las diligencias
y empezar a hacer contactos, a ver si puede conseguir que aquí lo contraten y pudiese venirse con un visado de altamente cualificado. Exactamente. Bueno, la persona hace la misma pregunta. Se puede optar a la visa humanitaria en Ecuador para no quedar ilegal y poder presentar asilo cuando se puede ir en España. Soy médico, es un poco la que respondías. Yo tengo varias preguntas un poco veo que son lo máximo, muchas gracias. Bueno, yo tengo aquí otras preguntas, Lisbeth. Me gustaría que nos ayudaras un poco también a esclarecerlas un poco del arraigo social, porque tengo varios estudiantes que me han hecho con muchísima recurrencia las preguntas. Uno, los que tienen más de 2 años acá y quieren cambiarse a una residencia, y el otro caso es de aquellas personas que no estaban en un estatus regular y ya han cumplido los 3 años aquí en España. Entonces, un poco explicar el proceso de arraigo social. Vale, bueno, vamos a explicar el arraigo social, pero voy a hacer un hincapié importante en el que acabas de decir estudiante. Los estudiantes tienen una estancia, por lo tanto tienen un visado otorgado y tienen la tarjeta TIE, ¿ok? Que ya tienen un NIE asignado y tienen una identificación ante España. Si tú ya has cumplido tus 3 años como estudiante en España, antes de que se te venza esos 3 años para tu tercera renovación, tú no deberías dejar pasarlo, porque hay una ley que dice modificación de estudiante a cuenta ajena o cuenta propia. Es correcto. No tienes que ir a un arraigo. Yo sé que muchas veces escuchamos, es que tienes que ir a un arraigo, no. Si tú estás como estudiante legal y no se te ha vencido tu residencia de estudiante, tu estancia, tu visado de estudiante, tú tienes que 60 días antes, si cuentas con un contrato de trabajo o quieres emprender un negocio, quieres hacer un emprendimiento, tú puedes modificar esa estancia, ¿vale? Y ahí te vas a ahorrar una serie de trámites, que ahora lo voy a explicar que se necesita para el arraigo social. Yo, para poder optar al arraigo social, tengo que tener mínimo en España, en una situación irregular, 3 años, ¿ok? O estar en situación irregular, porque a lo mejor estaba como estudiante, estuve estudiante 2 años, no lo pude renovar en un tercero y me quedé en situación irregular. Entonces, para tener arraigo social y solicitar el cambio, tienes que contar con un trabajo, con una propuesta de trabajo, ¿ok? O emprender un negocio, es decir, un emprendimiento, que imagínate tú que eres nutricionista y tienes las posibilidades de poder emprender por cuenta propia, es decir, poder montar tu consulta como tal. Entonces, para ello, tiene que la persona empezar a organizarse, es decir, va a necesitar antecedentes penales, va a necesitar un informe, que es lo más importante, es hacer un curso que se llama Conoce tus leyes, que lo hacen cualquier CEPI de la Comunidad de Madrid, y gestionar un informe de arraigo, ¿ok? Que también lo hacen algunas instituciones de la Comunidad de Madrid. Esas 2 cosas es importante hacerlas, ¿vale? Para poder cambiar a un arraigo social. Entonces, una vez que tengas esa documentación, pues se hace el trámite para solicitar un arraigo como tal. Como les decía, gracias al tema ahorita de la pandemia y del COVID, este es un trámite que ya no se tiene que solicitar cita, sino que se puede hacer vía online. Pero lo más importante es que si ya estás en esa situación, empieces a buscar el poder hacer el curso Conoce tus leyes y empezar a tramitar el informe. Perfecto. Nos tenemos otra pregunta. Dice, ¿el seguro que se presenta en extranjería puede ser con copago mínimo? Gracias. No. El informe que se presenta en extranjería no te permite copago y no te permite que no tenga repatriación. Entonces, se los digo en confianza, y que es algo sumamente importante que lo abren con el corredor de seguro. No sirve. Y les digo, no sirve. Seguros que tengan copago y seguros que no tengan repatriación. Todas las empresas de seguro tienen pólizas para trámites de extranjería. Es importante que se lo digan. Tiene que ser para trámites de extranjería. Muchas veces incluso ese seguro es más económico que el normal. Entonces, por favor, pídanlo, y si no, se los devuelven.
porque se los van a negar. Es correcto. Bueno, yo tengo aquí entre las preguntas, dice, estoy interesada en la nacionalidad portuguesa por origen sefaradí, ¿me podrían explicar el proceso? Es de las que teníamos en los mensajes privados. Básicamente el proceso de la nacionalidad portuguesa por origen sefaradí se divide en dos fases. Igualmente tenemos un video, una cápsula informativa con un poco explicando el proceso, pero lo primero que tendríamos que hacer es realizar la genealogía, es lo primero. Sin la genealogía no podemos avanzar. Es muy distinto al proceso en España, porque sí que es verdad que en España podíamos hacer en paralelo. En Portugal tenemos que tener aprobada nuestra genealogía, es decir, comprobado el origen sefardí para poder optar a la parte administrativa ante el Ministerio de Justicia portugués que optar a la nacionalidad española. Entonces lo primero sería realizar una genealogía. Nosotros, reitero, tenemos un equipo de historiadores en donde realizamos la genealogía, evaluamos si es viable o no es viable. Se solicita ante el Consejo Judío de Portugal, ante la Federación Judía de Portugal, de Lisboa en este caso. Una vez nos respondan en Lisboa, que puede demorar de 3 a 6 meses, y la verdad que está un poco más lento el proceso, una vez tengamos el ok y la certificación del origen sefardí, podemos optar a la fase administrativa, que básicamente es cumplir con los requisitos como pasaporte, antecedentes penales, la genealogía y otra serie de requisitos que ya vienen de nuestra parte. Todos estos traducidos al idioma portugués. Una vez introducido en el Ministerio de Justicia portugués, tenemos hasta 1 año para que nos respondan. Es un poco a término general en lo que consiste el proceso de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. ¿Qué otra pregunta tenemos? El consulado español acá en Panamá me indicó que debía solicitar la visa Schengen para viajar con mi esposa española. Lisbeth, este es el caso de la persona que va a venirse para acá, porque según lo que entiendo es la persona que está en Panamá y va a venirse para acá, para España, y va a solicitar su régimen comunitario. Entonces le indican Claro, eso al consulado. pero lo importante es saber cuál es el país de nacionalidad de la persona, ¿ok? Y por qué le dicen lo del visado Schengen, porque el visado Schengen es para los países que no pueden entrar ni siquiera como turista dentro del plazo de los 90 días, pero en caso de que seas venezolano, puedes entrar en el plazo de los 90 días, y por eso es que decía que tienes que hacer el trámite de familiar comunitario dentro de ese plazo legal que tienes. Ya una vez que dices el viaje, bueno, entonces no necesita visa Schengen. Sí, porque a veces acuérdate que también en los consulados confunden un poco, ¿no? Porque no nos ha pasado. Claro, sí, es posible que cuando fueron al consulado dijeron que querían pedir su tarjeta o su visado como familiar comunitario, que también es un visado Schengen, y le dijeron eso. Pero al ser venezolano puede entrar perfectamente al territorio español. Eso sí, tiene que comprar un pasaje de ida y vuelta, porque no te van a permitir entrar con un pasaje solo de venida por venir con un familiar comunitario, y hacer el trámite aquí dentro del plazo de los 3 meses en que has llegado. Es correcto. Mira, nos preguntan, si tengo asilo en Estados Unidos y quiero irme a España, ¿puedo solicitar el asilo allá? Esa es una pregunta que es bastante recurrente también, Lisbeth. Me gustaría que la explicáramos bien. No. Sí. Lamentablemente no, lo acabo de decir. La Ley de Protección Internacional de Asilos y Refugiados no permite que una persona que ya ha solicitado asilo, que viene de un país seguro como lo es Estados Unidos, pueda alegar, porque ¿qué es lo que te dice el asilo? No es tu nacionalidad lo que ampara el asilo. Lo que a ti te permite la solicitud de un asilo es que en el país de residencia o en el país en el que has estado corres peligro, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no puedes cambiarlo. Entonces, si tú vienes de Estados Unidos a España, Estados Unidos es un país seguro y no te van a permitir. Es un país que no corre riesgo, es lo que ellos... Claro. Bueno, de verdad que ha sido un placer hoy estas preguntas y respuestas. Se va a cortar el live. Ay, se va a cortar. Entonces, ha sido, de verdad, lo repetiremos.